La naturaleza de Cristo es el título que tenemos para meditar en este momento. Es importante que podamos tocar este tema. Vamos a dividir el tema en tres partes. Primero, vamos a ver primeramente qué nos dice la Biblia con referente a este tema. Segundo, vamos a ver la historia del primer siglo basado únicamente en la Biblia sobre este tema. Luego vamos a ver la historia del siglo II en adelante basado en este tema hasta el siglo V. Y luego vamos a ver desde el V siglo hasta el siglo XVI cómo se creía a través de este tema. Para entender qué es la naturaleza de Cristo, primero les invito que ustedes puedan ir al tiempo de Adán. ¿Se acuerdan cuando Adán fue creado? Adán fue creado con una naturaleza que no conocía el pecado. Escuchen bien, Adán cuando fue creado, por naturaleza, Adán estaba apegado naturalmente a seguir el camino divino. Si Adán nunca hubiera pecado, los seres humanos, la descendencia de Adán, hubiéramos nacido, pero nuestra naturaleza no hubiese buscado el pecado. No hubiésemos naturalmente sido inclinados a pecar. Aunque una cosa es tener la inclinación al pecado y otra cosa distinta es transgredir la ley de Dios. Ejemplo, Adán en su condición humana no tenía inclinación a pecar, pero Adán decidió y Eva también voluntariamente quebrantar un mandamiento establecido. Pero interiormente él no tenía la lucha como la tenemos nosotros hoy en día. Desde que el hombre pecó, la descendencia de Adán nace con inclinación a hacer el mal desde que nace. Ojo, no he dicho que desde el seno del vientre los niños son pecadores. No, pecado en la Biblia, ¿qué es? Transgresión de la ley. Los niños no transgreden la ley. Nadie en el vientre de la madre transgrede la ley. Pero cuando el niño nace, naturalmente nace con inclinación al mal. Se inclina a hacer el mal. Y a medida que tú vas viendo a un niño creciendo, te vas dando cuenta de que su inclinación está solamente a querer hacer el mal, por naturaleza. Ahora, la naturaleza de Cristo. ¿Qué es la naturaleza de Cristo? La naturaleza de Cristo se centra, es una doctrina que enseña cómo Cristo vino al mundo. Vino con una naturaleza antes que Adán cayese en pecado, o vino con una naturaleza después que Adán pecó, como la que hoy tenemos nosotros. Cuando Cristo nació con una naturaleza pecaminosa como la tenemos hoy. Oigan, no dije pecadora, dije una naturaleza pecaminosa. ¿O será que el Señor Jesús nació antes de que Adán haya pecado con esa naturaleza que no se inclina al pecado? Y es por eso que Cristo, como estuvo aquí en la tierra con su naturaleza antes de la caída de Adán, él pues no tenía tentación de pecar. Este tema va a ser muy interesante, pero vamos a hacer que las evidencias bíblicas sean las que digan qué es esto. Primeramente, voy a poner una imagen aquí. Quiero que lean conmigo esa imagen. La humanidad, ¿qué cosa? Real del Salvador. Pongan atención a cada detalle que voy a leer. Jesús no vino como
un Adán glorificado en Edén, primeramente, sino como un hombre verdadero, nacido de mujer, sujeto al cansancio, al dolor y a la tentación. Si hubiera venido con la naturaleza no caída, no habría podido ser nuestro ejemplo ni nuestro sustituto. Paro acá. Escuchen bien. Yo creo que Jesús, cuando nació, Él nació con la misma inclinación que Adán tenía después del pecado y la que tú tienes después del pecado, con inclinación al pecado, pero Él no pecó. Porque una cosa es tener tendencia a pecar y otra cosa es que teniendo la tendencia a pecar, uno quebrante ¿qué? La ley. Porque vamos a pensar, si Cristo viene a este mundo y Él es como Adán antes de la caída del pecado, Él no podría entender cuál es nuestra debilidad. Él no podría pedirnos que hagamos como Él, que seamos como Él. ¿Cuál sería la ventaja? Nos pediría algo que nosotros no podríamos, porque Él viene con una naturaleza antes de Adán, antes de que Adán pecase, y me pide que sea como Él, pero yo estoy después de Adán. ¿Cómo es que yo quiero ser igual que Él? Sería algo imposible. Dios me pediría a mí algo que no está bajo mi estándar. Son dos naturalezas distintas. Una es la naturaleza de Adán antes de caer y otra es la naturaleza de Adán después de caer. Nosotros vivimos después de la naturaleza que Adán pecó. Entonces, cuando Cristo viene, hay un debate hoy en día, hoy en la actualidad, hay un debate en muchas iglesias. Y dicen, Jesús cuando nació como la naturaleza de Adán antes de caer. Y otros dicen, no, Él nació con la naturaleza de Adán después de haber caído. Y de este lado yo me inclino. ¿Saben por qué? Por una simple razón. La Biblia se inclina de ese lado y es coherente. Todos los textos que leemos van a ser coherentes, comprobar lo que estoy diciendo. Porque de lo contrario, sería injusto que Jesucristo venga con una naturaleza no caída y venza el pecado. Cualquiera puede vencer en esa naturaleza. Y me pida inclusive a mí que sea como Él cuando yo estoy en desventaja con una naturaleza caída ya. Ahora, noten lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 3. Pero léanlo como nunca lo han leído, pónganlo atención. Dice así, miren, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne. Ahora escuchen, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo vino, dice el Señor? Él vino, dice, en semejanza de carne de pecado. ¿En semejanza a quién? ¿A Adán antes de caer o Adán después de caer? Porque lo que era imposible para la ley, o sea, lo que es imposible para nosotros cumplir la ley, obviamente después de la caída del pecado, después del pecado, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo para que viviese en nuestra misma, ¿qué cosa? Condición. Y en esa condición en la que vivimos nosotros, el Señor condenase, Jesucristo condenaría y saldría victorioso. Por eso el texto dice que Dios envió a su Hijo en semejanza, escuchen, semejanza de carne de pecado.
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, viviendo como nosotros. Surge una pregunta: ¿se puede vencer entonces el pecado? ¿Saben algo? Jesucristo vino con nuestra naturaleza pecaminosa y nos enseñó que el ser humano puede vivir sin pecado. En nuestra naturaleza pecaminosa condenó al pecado, venció el pecado, y eso fue lo que al enemigo le molestó tanto, que en su propio ring lo hayan noqueado, que en su propio campo lo hayan vencido. Y por eso Jesús nos pide aquello que Él hizo, que también podemos hacerlo nosotros. Ahora, pongan atención, voy a analizar una palabrita allí. Es cuando dice la Biblia que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. La palabra semejanza allí no es aparecido. Semejanza no es aparecido. En lo menos allí es en semejanza. Viene allí la palabra griega que es homoiomati. ¿Saben lo que significa? Significa en la misma forma real, no aparente. ¿Cómo vino Jesús? En nuestra misma forma real, en nuestra misma condición. No ha aparecido a nosotros, sino en nuestra condición como somos. Pablo no dice que vino en apariencia, porque si hubiera dicho apariencia hubiera colocado la palabra shema, sino colocó la palabra homaioma, que significa ¿qué cosa? Que implica real participación en la condición humana en la que tú y yo estamos. En esa misma condición vino Jesucristo. Por eso Él entiende mi debilidad, por eso Él entiende tu debilidad, por eso Él entiende cómo es el ser humano, porque Él vino en nuestra condición caída. Ahora, allí también el texto dice que Él vino en carne de pecado. Vamos a analizar esta palabra. Dice que vino en carne de pecado, o sea, no pecó. Pero cuando dice carne de pecado significa que Él vino con nuestra naturaleza, ¿qué? Inclinada al pecado. Ay, carne de pecado es la palabra griega sar amartías. ¿Saben lo que significa esa palabra? Literalmente carne marcada por el pecado, naturaleza pecaminosa, ¿sí? No pecaminosa en sí, pero afectada por la debilidad heredada ¿desde dónde? Desde Adán. Así vino el Señor, en esa condición. Ahora, piensen, imagínense a Cristo viniendo con una naturaleza no inclinada a la nuestra, y hubiera vencido al pecado en esa naturaleza. ¿Era fácil vencer al pecado en esa naturaleza? Claro. ¿Sí? ¿Cómo pelearía y cómo vencería el pecado si tiene una condición no inclinada al pecado? Hubiese sido muy fácil. Ahora, yo quiero poner el sentido total de lo que estoy diciendo. Cristo tomó la carne que nosotros tenemos, nuestra naturaleza, no la carne de Adán antes de la caída. En esa carne, en la que tenemos obviamente, Dios condenó ¿qué cosa? El pecado. Si hubiera tomado la naturaleza no caída, o sea, la de Adán antes del pecado, no habría condenado el pecado en la carne, porque esa carne no tendría pecado ¿qué? Vencer. Estamos captando, ¿verdad? No está muy difícil entender esto. Es necesario que entendamos cómo Cristo vino aquí y cómo venció. Porque hablamos mucho de que Cristo vino aquí y venció al pecado, pero podemos pensar de repente, lo venció porque fue Cristo, y Cristo pues su mentalidad de Cristo es otra. La mentalidad de Cristo vino en nuestra naturaleza. ¿El diablo sabía que Cristo podría pecar? Por eso Cristo fue tentado no en algunas cositas, en todo, conforme nosotros.
El problema es que Cristo no cedió al pecado, que es distinto. Y no cedió, ¿saben por qué? Porque desde que Cristo tuvo uso de conciencia y de razón, la dependencia de Él fue completamente sumisa ¿a quién? A Dios. ¿Saben que Jesucristo, saben que como Jesucristo nadie en la vida ha orado? Y como Jesucristo nadie en la vida se ha santificado. Porque Él, para ser fiel, no dependía, no porque yo soy Dios, no peco. No, Él dependía enteramente y completamente ¿de quién? Del Padre. Él nos demostró su humanidad aquí y nos enseñó que si tú y yo dependemos únicamente de Dios todos los días de nuestra vida, podemos vivir sin pecar igual que Él. Igual. Por eso dice que nosotros debemos ser a la estatura del varón que perfecto. Dios nos mide con la estatura del Hijo. Esa es la estatura que Dios nos pide. Ahora, miren, yo voy a leer dos versos que son interesantes. Hablo de Hebreos capítulo 2. Voy a leer el verso 14 y también el verso 17. Ahí va a salir en la pantalla los que no tienen Biblia o los que o se olvidaron los lentes. ¿Ya? ¿Ya Israel? Ahí va a salir, hermano. Dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de tu persona y de la mía, Él también, o sea Jesucristo, Él también participó de lo mismo. Escuchen, ¿por qué Él participó de lo mismo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Voy a analizar primero de Hebreos 2:14, voy a analizar una palabrita allí en análisis. ¿Saben? Allí hay una palabrita cuando dice que Él participó. La palabra que cuando Él dice participó es metecho. ¿Qué significa? Participar realmente, compartir la misma condición. Metecho es, por ejemplo, cuando tú y yo estamos en la misma aula peleando por el mismo premio, o estamos en la misma pista para correr ambos juntos. Él participó de lo que tú participas, de lo que yo participo. ¿Estamos claros? Ahí mismo, ahí dice, Él participó de lo mismo. La palabra cuando dice que Él participó de lo mismo es la palabra parapleisios, que significa de manera completamente ¿qué? Similar. Lo que tú haces, lo que tú participas, yo también participo. O sea, Jesucristo participó de la misma manera como lo hacemos ¿quién? Nosotros. Ahora, noten, analizo Hebreos, el verso 17, Hebreos 2:17. Dice allí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, Jesucristo debía ser semejante ¿a quién? Ya vimos la palabra semejante allí, que es real. Igual que tú, igual que yo, así debía ser Cristo en esta tierra. Ahora, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Qué cosa? Para expiar los pecados del pueblo. Solo Él, que venciera al pecado, podría rescatar ¿a quién? Al pecador. Solo el que venció el pecado podía expiar al pecado. Por eso Él participó igual. Voy a poner una foto allí donde dice Cristo no asumió una humanidad. Sí, dice allí, ve. Cristo no asumió una humanidad ficticia ni ideal, sino la misma naturaleza nuestra. Escuchen, sujeto a qué? A debilidad, aunque sin mancha. ¿Qué cosa?
de pecado. Jesucristo no transgredió ninguna ley. Por eso Él no pecó. Porque pecado es que transgresión de la ley. Y Él fue obediente en todo, obediente hasta la muerte. Por eso es el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha. ¿Se acuerdan el Cordero del Pesaj? Un Cordero sin mancha y sin defecto. Ese es Cristo. Esa es la representación de Cristo. Pero Jesucristo era tan humano como nosotros. Jesucristo estaba también sujeto a las mismas debilidades que nosotros, porque estaba en nuestra condición. Debía ser semejante a sus hermanos y en ese campo salir, ¿qué cosa? Invicto y victorioso. Una gran lección de vida, un ser único, la dependencia y la victoria de Cristo fue gracias a que Él dependió todos los días de su vida del Padre. Así que no piensen que Jesucristo nunca pecó, porque Él tenía poderes especiales, porque Él vivía en una dimensión más alta naturalmente, porque vino del cielo así. No, Él condenó al pecado con tus mismas debilidades que tú y con las mismas debilidades mías. Él vino a ser en todo. Él adoptó la naturaleza pecaminosa que tú y yo nos quiere llevar a tentar, pero Él se sometió al Padre y ahí condenó al pecado en desventaja como la que tú y yo tenemos, no como la ventaja que tenía ¿quién? Adán. Adán sí tenía ventaja, y en esa ventaja Él decidió pecar, y cuando pecó adoptó la naturaleza caída en la que tú y yo nacemos. Por naturaleza nacimos inclinados al pecado. Ahora, noten lo que dice Hebreos capítulo 4, el verso 15. Este es un verso muy importante, hablando de Jesucristo, obviamente. Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Ese todo es en todo, absoluto, según nuestra semejanza. Está diciendo igual, en la forma real misma como tú eres tentado. ¿Pero qué? Pero sin pecado. O sea, Jesucristo dice, se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado Él también ¿en qué? No dice que fue tentado casi en todo. Él fue tentado ¿en qué? Y cuando dicen todo, es en todo, en todo. En todo fue tentado. Piensa tú, ¿cuáles son las peores tentaciones que te han venido a la mente? Jesucristo fue tentado en eso. Él fue un humano. Él fue un ser humano. Fue tentado por todos los lados. El enemigo lo tentó a la diestra y a siniestra, como te tienta a ti, como me tienta a mí. Y Jesucristo no cedió. Y Él es alguien que se compadece de nosotros porque conoce tu debilidad, porque Él la vivió. Él sabe nuestras debilidades porque Él asumió esa misma naturaleza pecaminosa. ¿Saben? Y Él lo venció porque dependía de Dios siempre. Por eso la Biblia dice que cuando el sol a veces se estaba ocultando, Jesucristo estaba en oración. Y hasta que el sol raía, Jesucristo permanecía, ¿qué cosa? Ustedes van a ver que con frecuencia el Señor se apartaba, dice la Biblia, ¿a dónde? A orar. Y es por eso que Él era victorioso en todo. El problema no es el pecado. El problema ni siquiera es la naturaleza caída que tenemos. El problema es que nosotros no dependemos de Dios como Jesucristo dependía de Dios. El problema es que nosotros creemos que depender de Dios es venir a la iglesia, que depender de Dios es estar más presto por lo que aprendemos. No, la dependencia de Dios, el vencer al pecado, es, ¿qué cosa? Rodillas al piso,
Eso, esa es la única victoria que Jesucristo nos enseñó, y nos enseñó entonces que podemos vivir sin pecado. Ahora, yo quiero leer aquí algo que es importante. Voy a poner aquí un par de fotos. Miren, al verso que estamos analizando. Jesús fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, o sea, según nosotros, pero sin pecado. Según nuestra semejanza, cuando dices la misma palabra que veíamos hace rato, que es homoiotet, que significa ¿qué cosa? La misma condición humana en la que nosotros somos tentados. Es importante que tengamos que ver esto. Voy a poner ahí la otra foto que dice: no fue tentado desde afuera como Adán. Adán le tentaron de afuera, ¿verdad? Porque su naturaleza de él no estaba inclinada a pecar. No fue tentado desde afuera como Adán antes del pecado, sino desde adentro de la debilidad humana. ¿Pero qué cosa? Pero nunca cedió. No me muevan la foto ahí, paren. ¿Se acuerdan ustedes que Santiago decía: no, cuando uno es tentado, no piense que es tentado, porque Dios no tienta a nadie, sino que uno es tentado por su misma condición humana, por su propia ¿De dónde viene la tentación? De adentro. Adán no fue tentado de adentro porque Adán vivía antes del pecado, y él no era tentado de adentro porque su naturaleza no era pecadora. Adán fue tentado desde afuera. Y Jesucristo no fue tentado desde afuera, sino fue tentado ¿desde dónde? También igual que tú, también los pensamientos. Fue tentado desde adentro, pero él no cedió al pecado por la dependencia que tenía con el Padre. No porque él era Jesucristo, no porque él era el Mesías. No, olvídense de eso. Si su naturaleza hubiese sido como la de Adán antes del pecado, no habría podido ser tentado en todo. ¿Cómo? Si él hubiese adoptado la condición de Adán, que solamente es tentado desde afuera antes del pecado, Adán antes del pecado, él cómo hubiera sido tentado en todo según nosotros, según nuestra semejanza. Para que él sea tentado en todo según nuestra semejanza, él tiene que tener la naturaleza de nosotros, porque esa es la naturaleza del hombre. Y si él fue tentado en esa naturaleza caída, él tiene que ser tentado igual que nosotros. Por eso en todo según nuestra. Y nosotros vivimos en una condición caída ya, no en una condición de Adán antes del pecado. No creo que está muy difícil de entenderlo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a otro texto. Estoy mostrando las evidencias bíblicas de la condición humana de Cristo y al mismo tiempo reflejando la historia del primer siglo, porque el Nuevo Testamento se escribió en el primer siglo. Esta era la creencia de los cristianos del primer siglo, la que estoy mencionando. Ahora, Filipenses 2 dice el verso 6 al verso 8 lo siguiente. Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hablando de Cristo, ¿qué hizo el Señor? Miren lo que dice el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora subrayen esta parte: hecho semejante a los hombres. Ya vimos esa palabra semejante. A los hombres, igual. Ahí lo que dice es semejante a los hombres, igual que nosotros, forma real. Y ahora, ¿qué dice? Tomando esa condición humana como la que tú y yo tenemos, la humana caída. Verso 8, miren lo que dice. Y estando en la condición de hombre caído, la que tú y yo tenemos, naturaleza pecaminosa, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. En esta condición, saben que él se hizo obediente. ¿La obediencia es posible en la condición caída del ser humano? Claro que sí. ¿Quién puede decir que no? Pero
para que nosotros seamos obedientes en la condición caída, necesitamos llenarnos de aquel que no conoce pecado. ¿Quién es? Dios. El Señor, el que venció, obviamente. Ahora, voy a poner una foto allá para analizar algo allí. En el cual, ¿qué cosa? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. La palabra para despojarse es ekenosen. ¿Qué significa? Despojó a sí mismo. Ahorita voy a decir qué significa. Tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres. El verbo ekenosen significa vaciarse, renunciar a los privilegios divinos, asumiendo toda la humanidad, toda la realidad humana con sus, ¿qué cosa? Limitaciones. O sea, Jesucristo se despojó de los privilegios divinos, de la naturaleza divina, de la naturaleza no caída, y asumió, ¿qué cosa? La realidad humana, nuestras realidades, la que tú y yo tenemos, con sus limitaciones. ¿Tenemos limitaciones o no? Sí. Por eso Él, aparte de ser como nosotros en todo, Él también tenía limitaciones. Imagínate que un día llegó al pozo. ¿Se acuerdan? Al pozo. Él había hecho el mar, las fuentes de las aguas, y ahora estaba sediento, sentado a la orilla de un pozo, esperando quién trae un balde para sacar el agua. Estaba limitado igual que nosotros. Todos los milagros que Cristo hizo, todos los milagros que el Señor realizó, no le realizó porque Él tenía el poder de Dios. Él se despojó de eso. Él confió en el poder de, como humano, ¿en quién tenemos que confiar? En el poder de Dios. Y es a través del poder de Dios quien hacía, ¿qué cosa? Los milagros, dándonos a enseñar. Por eso el Señor dijo: mayores milagros harán ustedes. No es que Jesús andaba por el mar, por eso Él era distinto a nosotros. Pedro también andó por el mar, ¿o no? Si se hundió porque Él dudó. Si no hubiera dudado, no se hundía. O sea, yendo contra la física. ¿Quién puede andar por el mar? El único que anda por el mar es Dios. El poder de Dios morando en cada persona haría los mismos milagros y aún mayores del que Cristo, el Señor, ¿qué cosa? Hizo. Entonces saquémonos de la mente que el Señor Jesucristo tenía una condición ventajosa a la nuestra. Tenía la misma condición. ¿Y saben qué nos debe enseñar este estudio hasta el día de hoy o hasta el momento? Nos debe enseñar aún más a depender de Dios. Por eso el Señor nos exige ser fieles igual que Él. Y por eso nosotros debemos saber que sí podemos vencer cualquier cosa que nos pueda venir como dificultad, pero lo vamos a poder vencer cuando empecemos completamente a depender ¿de quién? De Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto tiempo tú lo dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo lo estamos dedicando? Yo no sé. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás en comunión con Él? De eso va a depender, ¿qué cosa? Que venzas el pecado y la naturaleza, en la naturaleza ¿qué? Caída. Amén. Voy a ir. Él estuvo aquí en forma de siervo. La palabra griega allí es morpen doulou, que significa forma de siervo. Indica que no solo tomó cuerpo de hombre humanamente, sino también la condición de nuestra naturaleza, esclavizada ¿dónde? A la debilidad. Esa es la condición que Cristo tomó, hermanos. Esa es la condición que el Señor asumió igual que nosotros. Igualita. No hay variación en eso. Amén. Muy bien, Gálatas el capítulo 4, el verso 4. Voy a ir a otro texto.
Gálatas 4:4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el tiempo para que el Señor venga a nacer, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Y nacido qué cosa? Bajo la ley. Voy a ir a mirar esta foto con ustedes para ver la frase nacido de mujer. Nacido de mujer no solo significa encarnación, sino descender a nuestra condición, bajo la maldición, obviamente, del pecado, las limitaciones y el sufrimiento. Cristo nació dentro de la historia de una humanidad caída, no fuera de ella. Así nació Él. Ahora, permítanme avanzar y mediten en esto lo que voy a decir. Si Cristo no hubiera tomado la naturaleza caída, habría algunos problemitas. ¿Cuál sería? Primero, no podría identificarse plenamente con nosotros. Si Cristo no hubiera venido con naturaleza pecaminosa y nosotros sí estamos con naturaleza pecaminosa, no se hubiera identificado con nosotros. ¿Estamos entendiendo, no? No hubiera sido semejante a nosotros. Y no nos pediría que seamos como Él. ¿Qué ventaja? Tú en una condición no caída y yo en una condición caída me pides que sea como tú. No, vence aquí en la cancha. Él dijo: yo voy a vencer allá en la que tú estás y te voy a enseñar a vos que sí se puede. Así que Él no vino desde otra condición, desde otra perspectiva. Él vino aquí, en el propio terreno que el enemigo había conquistado, y así condenó al pecado en su carne. Y por eso venció el pecado en el propio terreno del enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Si Cristo hubiera venido en una naturaleza no caída, su victoria no sería modelo real para creyente. No sería un modelo real para los creyentes, porque Él vino con ventaja si hubiera venido en la condición antes de caer. La carne caída no habría sido redimida y vencida desde adentro. Para ser vencida desde adentro, Él tuvo que haber venido y descender a nuestra naturaleza caída. Y así condenó al pecado en su carne, en nuestra condición humana, semejante a nuestras debilidades, tentado en todo, y condenó al pecado viniendo a vivir en la condición que tú y yo tenemos. Amén. Por eso Pablo dice, ¿qué cosa decía Pablo en Romanos 8:3? Condenó al pecado en la carne. Es decir, venció el pecado en la misma naturaleza donde el pecado ¿qué? Reinaba. Gloria a Dios. ¿Cómo no poder decir eso? Entonces no podemos nunca más decir el hombre puede vivir y siempre que viva va a pecar. O sea, no podemos decir eso. Tenemos que decir que sí se puede vencer el pecado, porque Jesús lo venció en nuestra condición en la que estamos ahora mismo. Ahora, hemos hablado algunos textos. Voy a poner ahí una foto. ¿Qué cosa dice? Testimonios históricos. Voy a poner allá. Ahora, paro aquí un momento. Hasta aquí hemos visto que el primer siglo, la creencia de los cristianos, porque estoy leyendo a Pablo, versos de que Pablo, que escribió puño y letra en el primer siglo, la creencia de ellos era: Jesús vino en la condición caída, y en su condición caída, como tú y yo, venció al pecado. Ahora, miren lo que dicen los testimonios del siglo 2, 3 en adelante, o después del siglo 1. Cirilo de Alejandría va a decir esto en el siglo IV. ¿Qué va a decir Cirilo? Cirilo de Alejandría, el cristiano, va a decir lo siguiente: Él tomó una carne semejante a la nuestra,
no de otro tipo, no incorruptible, sino de aquella sujeta a las pasiones naturales de la humanidad. Pero aunque tomó una carne corruptible, no participó ¿de qué? Dígame si él no entendió bien esto. Claro que entendió perfectamente. Dijo: Jesucristo fue igual que tú, igual que yo, en nuestra condición, tentado igual que nosotros, conforme a nosotros, vino en esa condición caída, pero él no pecó. Y obviamente las razones por las cuales no pecó ya se están explicando. Atanasio, también de Alejandría, va a decir en el siglo III, en el siglo IV, va a decir lo siguiente: el verbo, ¿quién es el verbo? Cristo. El verbo asumió un cuerpo mortal y corruptible semejante al nuestro, para ofrecerlo en sacrificio y abolir la corrupción del hombre. Ahora escuchen: Él tomó un cuerpo semejante al de nosotros, aunque sin pecado. ¿Entendió Atanasio de Alejandría esto? Lo entendió claro y perfectamente. Orígenes de Alejandría va a decir lo siguiente hacia el siglo II, principios del siglo III. Va a decir: Cristo asumió un alma humana, o sea, como nosotros, y una carne semejante a la nuestra, sujeta a la debilidad, al hambre, al cansancio y a la tristeza, pero sin pecado, para destruir el pecado. ¿Qué cosa? En la carne. ¿Cómo van estos cristianos desde el siglo IV, el siglo III? ¿Están diciendo lo mismo? O sea, la misma doctrina que está predicando Pablo están llevando a los cristianos hasta el siglo IV. En el siglo III también. ¿Qué dicen en el siglo II? Tertuliano de Cartago, del siglo II, principios del siglo III, va a decir lo siguiente: la carne de Cristo fue verdadera y de la misma sustancia que la nuestra. No descendió del cielo con una naturaleza diferente, sino que fue tomada del seno de la Virgen, para que lo semejante fuera redimido por lo semejante. O sea, semejante que somos nosotros, sea redimido, vencido el pecado por alguien que sea semejante, igual que nosotros, en la misma condición. Mira, cristianos como estamos viendo desde el siglo IV, del siglo III, del siglo II. Miren lo que dice Ireneo del siglo II, en el 130 va a decir lo siguiente, Ireneo de León: si el Señor no hubiera asumido la carne de Adán, obviamente, si el Señor no hubiera asumido la carne de Adán, la carne sujeta a la muerte, tampoco habría redimido lo que habría caído. Pues lo que no es asumido no es sanado. Lo que no está unido a Dios no puede ser salvado. O sea, Ireneo de León está diciendo que el Señor obviamente no asumió esa naturaleza de Adán antes del pecado, sino la que vino después, para que sea de esa manera la redención verdadera, hecha redención. Ahora, hasta aquí están analizando, hermanos, conmigo están analizando que cómo creían los cristianos del primer siglo que Cristo vino, ¿qué cosa? Igual que nuestra condición, con naturaleza inclinada al pecado, igual que tú, igual que yo, pero Él no pecó. ¿Qué están enseñando los cristianos del siglo II, del siglo III y del siglo IV? Están enseñando ¿qué? Lo mismo. Ahora, yo voy a poner aquí la imagen que sigue, que dice: los primeros siglos, o sea, del siglo II al siglo III, obviamente el siglo I también y el siglo IV, Cristo con naturaleza caída, eso enseñaba la iglesia. Cristo vino con naturaleza ¿qué? Caída. Como ya vimos con Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Atanasio, Gregorio y Cirilo, los primeros teólogos enseñaban que Cristo asumió la carne humana caída, mortal y débil, pero sin pecado personal. Escuchen esta parte. Esta
era la posición dominante hasta inicios del siglo ¿qué? V. ¿Qué pasó en el siglo V, pastor? En el siglo V las cosas dieron un giro completamente distinto. Ahí voy a poner una foto. El cambio de la doctrina en la historia. Ahora, ¿cómo la historia nos cuenta cómo la iglesia cambió de posición? Y esto fue en el siglo V, 500 años después de Cristo. Después de Pablo, después de los primeros cristianos que enseñaban lo mismo, ahora viene una enseñanza distinta. Dos cosas acontecieron allí. Uno de los principales personajes, el cual dio hincapié a cambiar la doctrina, en este caso es un personaje llamado Agustín de Hipona. Ya voy a ver eso, pero primero quiero presentarles aquí el concilio de Calcedonia del año 451. O sea, en el siglo V, el concilio de Calcedonia definió ¿qué cosa? Que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, del cual no estoy en contra, en dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Hasta ahí el concilio todo bien, pero quiero ver la otra página. El concilio no habló explícitamente si la naturaleza humana era caída o no. De eso no se trató el concilio. Pero los teólogos posteriores, o sea, al concilio, interpretaron la definición calcedonia como que Cristo asumió la humanidad no caída para proteger ¿qué cosa? La impecabilidad de Cristo. Déjenme decirles que no se debió cuidar esto, la impecabilidad de Cristo, porque Cristo fue impecable ya. La Biblia dice que fue impecable. No necesitaba que el concilio de Calcedonia pueda hacer un concilio para proteger que Cristo no era pecador. Ya la Biblia había definido eso. Entonces hay una cosa. Antes del concilio del 451, ¿qué creía la iglesia? Que Cristo vino en nuestra condición humana, igual que nosotros. En esa condición Él venció al pecado, enseñándonos que nosotros con estas mismas debilidades podemos también vencer al pecado, aferrándose de la misma manera que Dios se aferró, de que Jesucristo se aferró a Dios, dependiendo de oración, dependiendo de ayuno, dependiendo de todas las cosas que puedas agarrarte para vencer al pecado. Pero el concilio de Calcedonia fue un antes y un después en esta doctrina. ¿Por qué? Porque simplemente se malinterpretaron ciertas cosas, de las cuales los teólogos después del concilio empezaron a enseñar que Cristo vino en una naturaleza no caída, que Él no tiene tu naturaleza igual que yo, que no está en nuestra misma condición, sino que Él vino en una naturaleza como la de Adán antes de haber caído en pecado. Y en esa naturaleza pudo vencer al pecado. Entonces, si la venció en esa naturaleza, ¿cómo puede Él pedirme lo mismo? Que yo estoy en desventaja. En esa naturaleza no caída, Él fue semejante a nosotros. No lo sé cómo, pero esa fue una enseñanza que entró posteriormente para desvanecer y enseñarnos que nosotros podemos seguir pecando. Cristo no pecó, sí, pero no pecó porque Él estuvo en una condición no caída. Y como nosotros somos humanos, hay que predicar siempre que el pecado reine dentro de nosotros. ¿Estamos entendiendo, verdad? Y no exigirnos el estándar de una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga, sin contaminación. Ahora voy a seguir leyendo aquí algunas partes que son importantes. Es en este contexto donde se separaron los dos énfasis. Los padres anteriores, o sea, los cristianos anteriores al concilio, que predicaban carne caída, pero sin pecado. Después del concilio, después de Calcedonia, los calcedonios posteriores, los cristianos que vinieron después del 451, que decían carne no caída para
preservar la impecabilidad de Cristo. Pero Cristo ya era impecable. No debían protegerlo, no debían cuidarlo, porque si la Biblia ya lo decía claramente que él no pecó, ¿por qué en afán de proteger eso? Ahora, este es el problema aquí. Agustín de Hipona, en el 354, 400, en el siglo V, ya se fortaleció la idea del pecado original transmitido biológicamente, y entonces muchos temían decir que Cristo tenía naturaleza caída por miedo a implicar contagio del pecado. Aquí surge un problemita, es en cuanto a la teología que desarrolla Agustín de Hipona. Ustedes saben que Agustín de Hipona, ¿qué enseñaba Agustín de Hipona? Agustín de Hipona enseñaba que el hombre desde que nace con pecado. ¿Qué enseñaba Agustín? Que desde que nosotros estamos en el vientre de la madre somos pecadores. Por eso es que cuando un niño nace había que bautizarlo para quitar el pecado original. Y no, nadie nace con pecado original. Nacemos con naturaleza pecaminosa, pero no con pecado. El pecado es pecado después que con razón tú quebrantas las normas establecidas por Dios. Entonces, él enseñó que todo niño que nace con pecado. Entonces, cuando nació Cristo, ¿qué había que pensar de Cristo? Que nació también con pecado. Agustín dijo, no, Cristo no puede nacer con pecado. Cristo tuvo que nacer en una condición antes de Adán. ¿Estamos entendiendo esta? Y trasladó a Cristo como que nació sin naturaleza. ¿Qué cosa? Pecaminosa. Sin pecado, obviamente, y sin naturaleza pecaminosa. Para salvaguardar esa teología, el concilio de Calcedonia abrazó, se malinterpretó, y la gente a partir de ahí ha enseñado que Cristo vino en una naturaleza no caída. Y si Cristo nació en una naturaleza no caída, no entiende mis debilidades ni puede ser tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cómo puede ser tentado en todo si no está en mi condición? Estamos. ¿Cómo puede un rico saber de nuestras necesidades si nunca estuvo en la condición de pobre? ¿Estamos entendiendo, no? Por eso Dina dice que podemos comer, con 10 soles podemos comer, dice, en un día. Claro, pues ella puede decir eso, puede malinterpretar por la simple y sencilla razón de que ella nunca estuvo en nuestra condición. Miren cómo lo delgado que estamos. Ella no estuvo en nuestra condición. Y como no estuvo en nuestra condición, ella no va a entender eso. Entonces lo que Agustín de Hipona propone es: Jesucristo vino en una condición no la que tenemos, y en esa condición condenó al pecado. Para que Él venga a condenar el pecado, tiene, ¿qué cosa? Que vivir en nuestra condición. No se puede entender la condición de nadie estando en una perspectiva distinta. No se puede entender a las personas estando en una condición diferente. Ahora, miren lo que dijo Agustín de Hipona. Agustín de Hipona escribió lo siguiente: Cristo fue concebido sin pecado original. Él hace la excepción. Y por tanto no asumió la carne del pecado, o sea, la naturaleza pecadora, sino la semejanza de carne de pecado. Aquí dice, Él no asumió la carne de pecado, aunque Romanos dice que el Señor vino en carne de pecado. Agustín dice, no significa sino una semejanza de carne sin pecado. Empieza a tergiversar al apóstol Pablo, empieza a refutar a la historia que había de la iglesia que había creído por 400 años así, y él en el año 5 plantea la doctrina que vive el pecado. Esa es la doctrina que enseña eso. La doctrina que enseña que Cristo vino en una condición no caída, hace un avivamiento por el pecado. Ahora, a esto de Agustín viene a reforzarlo Juan Damasceno en el siglo VI, en el siglo VII.
Juan Damasceno escribió, fortaleció esto en el año 730 después de Cristo, fundó firmemente esta doctrina y él dijo así: el Señor tomó sobre sí nuestra naturaleza, pero no la que está sujeta al pecado, sino la que fue creada sin corrupción. Está hablando de antes de caer, la de Adán. No asumió la corrupción de la naturaleza, sino las pasiones naturales, como el hambre, la fatiga Él dice que asumió todo lo que tenemos nosotros, necesidades fisiológicas, asumió todo, pero no nuestra condición, ni nuestra naturaleza, sino que Él tenía una naturaleza distinta, la que tenía obviamente Adán antes de caer, aunque cuando estuvo aquí, Él sí tenía hambre, tenía sed. O sea, está diciendo que el Señor estuvo en nuestra condición, pero en nuestra condición humana, pero no cuenta la naturaleza para Él. La naturaleza para Él es la naturaleza, obviamente, la de Adán antes de caer. Ahora, en la Suma Teológica, uno de los hombres que ha fortalecido tanto esto para el nuevo milenio fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino para la Iglesia Católica, ¿sí? Él escribió así: Cristo asumió las pasiones naturales de la carne, como el hambre y la sed, pero no la desordenada, o sea, no la naturaleza caída, que procede del pecado. Por lo tanto, en Él hubo flaqueza de la naturaleza, pero no defecto de la naturaleza. ¿Qué cosa? Caída. Santo Tomás de Aquino, para la Iglesia, él dice claramente allí que el Señor Jesucristo vino en una naturaleza no caída. Y aquí hay un gran problema, porque si el Señor vino en una naturaleza no caída y yo en una naturaleza caída, Él no puede ser semejante a nosotros en todo, según nuestra semejanza. Él no puede ser tentado en todo, según nuestra semejanza. Y Él no puede haber rescatado el pecado en una condición diferente a la nuestra. Ahora, yo quiero decir, voy a poner una foto para asentar bien esto. El cambio de la doctrina no vino de los apóstoles, ni de los padres del siglo II, del siglo III, tampoco del siglo IV, sino ¿quién? Con Agustín en el siglo V, y la teología posterior de Calcedonia, que para proteger la impecabilidad de Cristo reinterpretó carne de pecado como mera semejanza externa. Punto. Livianizó el asunto y así se quedó después del siglo V, siglo VI, siglo VII, y eso fue acuñado ahora mismo dentro del catecismo de la Iglesia Católica. Se defiende eso. ¿Qué dice el catecismo católico? Pregunta. Si nadie ha leído el catecismo, hoy lo leo. El catecismo de la Iglesia Católica del año 1922 dice: Cristo, al ser concebido por el Espíritu Santo, fue preservado del pecado original. Lo mismo que Agustín. Jesús tiene una naturaleza humana verdadera, pero no una naturaleza ¿qué? Pecadora. ¿Se dan cuenta? Asume lo mismo. Ahora, quiero terminar con unas 3 fotos. ¿Cómo creían los reformadores con referentes? Los reformadores trataron de sacar esa doctrina del catolicismo. Algunos, por ejemplo, Lutero. ¿Qué decía Lutero para el 1483, el siglo XVI, siglo XVII, perdón, siglo XV, siglo XVI? Decía: Cristo asumió verdaderamente nuestra carne y sangre, no una carne diferente a la nuestra, sino la misma que está sujeta al sufrimiento, al dolor y a la muerte, pero sin pecado. Noten que Lutero creía como los cristianos primitivos antes de Calcedonia. Felipe Melanchthon también creía lo mismo para esas mismas fechas. Él dijo: Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, o sea, la que tenemos ahora, la caída, no en su integridad original antes del pecado, como la que tuvo Adán antes de caer, sino tal como ahora existe en nosotros, la misma condición, sujeta a enfermedades, dolores y muerte, aunque libre ¿de qué? De culpa, obviamente libre de pecado, porque él no. Felipe Melanchthon fue una gran enigma en reformar esta verdad que creían desde el Pablo y la Iglesia hasta los primeros 4 siglos. Pero Juan Calvino remató
también con pie firme él dijo: el Hijo de Dios no tomó sobre sí la naturaleza humana tal como era Adán antes de la caída, sino tal como es ahora después de la caída, sujeto a la muerte, lleno de debilidad, pero sin la corrupción del pecado. Juan Calvino en esta área está siendo completamente bíblico. Zwingli, ¿qué dijo él? Él dijo lo siguiente: el Hijo de Dios asumió una verdadera carne humana sujeta a sufrimiento, dolor y muerte, en todo semejante a la nuestra, excepto en el pecado. Obviamente no pecó, pero Él fue en todo igual que nosotros. Hermanos míos, quiero terminar aquí nomás diciendo y afirmando algo importante. Todas las debilidades que nosotros tenemos, la que tú tienes, con las que luchas todos los días, con la que tú quieres ser victorioso, es la misma condición la que Jesucristo se tuvo que trasladar a hacer acá. Y en esa misma debilidad que tú y yo tenemos todos los días de nuestra vida, Jesucristo vivió impecable hasta la muerte. Después de la resurrección, Él, y en esa condición Él vivió, en esa condición humana venció el pecado, dándonos una de las más grandes lecciones de la Biblia, diciendo: tú también puedes hacer lo mismo. ¿Cree Dios en una generación que viva sin pecar? Claro que sí. ¿Puedo yo entonces vivir sin pecar? Claro que sí. ¿Podemos todos vivir una vida sin pecado? Claro que sí. Pero para eso nosotros necesitamos una dependencia completamente de Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Que el Señor pueda hoy hablarnos a través de esto y enseñarnos y decirnos: tú puedes con el pecado en tu naturaleza, porque yo pude en la misma condición tuya. Que Él sea nuestra guía y nuestro camino, para que todo lo que hagamos, lo hagamos bien, porque la palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Que Dios nos bendiga en este momento, mis hermanos. Amén. Amén.